Bueno, gracias Viviana y los organizadores por invitarme. Es increíble cómo Internet nos cambió la vida en los últimos 20 años. Hoy podemos hacer cosas que hasta hace no mucho tiempo nos parecían inimaginables. Podemos acceder a toda la información del planeta o comunicarnos con quien querramos desde nuestros celulares. Ahora, hay cosas... el pointer, bueno, lo ubico acá. Incluso Internet ha cambiado también cómo se escuchan las voces, ha cambiado la industria de las telecomunicaciones, ha desintermediado muchos aspectos de nuestra sociedad. Pero hay algunas cosas que aún Internet no ha podido hacer, como desintermediar la transferencia de dinero. Cuando nosotros hacemos una transacción online, cuando nosotros compramos algo por Internet, el dinero no viaja por Internet. El dinero viaja a través de redes privadas de transferencia de valor. Las redes de las tarjetas, de los bancos, la red SWIFT. Y este proceso de intermediación es un proceso que tiene muchos años. Comenzó, digamos, nosotros al principio cuando comerciábamos nos juntábamos mano a mano y teníamos que tener algo de valor para intercambiar con el otro, hacíamos trueque. Después alguien inventó el dinero para facilitar, digamos, el recordar deudas a futuro, y eso empezó a hacer que el comercio local empezara a desarrollarse. Pero cuando teníamos que hacer comercio a distancia, teníamos el impedimento de que teníamos que confiar en que la otra parte iba a cumplir con su parte del acuerdo. Entonces surgieron los intermediarios, instituciones que construían confianza. Así nosotros le dábamos a Marco Polo nuestro oro en Venecia y él nos daba un cheque que nosotros podíamos redimir en Beijing por prácticamente la misma cantidad de oro. Esta intermediación fue la base de la construcción global en la que hoy vivimos, no solo en términos económicos, sino también en términos políticos. Nuestro sistema representativo se basa en delegar en otros nuestro poder político. Pero esa intermediación, por un lado es frágil, porque cuando cambian las condiciones de esa intermediación dudamos. De hecho, yo siempre digo que a mi mamá le llevó mucho tiempo usar la misma tarjeta que usaba todos los días en el súper para hacer compras por Internet. Y además sabemos que esa intermediación en redes privadas tiene otras problemáticas. Hay incompatibilidad entre estas redes privadas de intermediación. Tiene un costo alto esa intermediación y por eso la mitad de la población del mundo hoy no accede a los servicios financieros básicos. Y en muchos casos esa intermediación, esos intermediarios traicionan la confianza de aquellos que depositan su poder en esos terceros, ¿no? Vemos muchas veces como los políticos no cumplen, digamos, con sus promesas electorales. Entonces, esta intermediación, que es la que nos trajo hasta aquí en la historia, es la que nos permitió construir una sociedad global, está llegando al límite de sus capacidades. Y la pregunta es, ¿por qué si Internet desintermedió tantos aspectos de la vida de las personas y nos permitió tener acceso irrestricto al conocimiento, a los medios de comunicación, a expresar nuestra opinión, no pudo desintermediar la transferencia de valor? La razón principal es que la información digital puede transferirse, puede replicarse infinitas veces, casi sin costo. Entonces, ¿cómo hacen ustedes para asegurarse
que si yo les transferí un billete de $20 o de 3.000 pesos digital, yo no voy a tomar ese mismo billete y enviárselo a todo el resto de los que están aquí presentes. Ese fue el problema que enfrentaron las discográficas cuando la gente empezó a copiar su música libremente. Y la realidad es que las discográficas no pudieron no pudieron resolver ese problema. Tuvieron que cambiar su modelo de negocios. Algunas incluso quedaron en el camino, como EMI. EMI hoy no existe. Sony se transformó y pudo avanzar. Entonces, si vemos que la intermediación está llegando a su límite de capacidad y vemos que Internet puede cambiar muchas dimensiones, ¿no hay alternativa para que también pueda mejorar el proceso de intermediación? Si ustedes me hubieran preguntado hace 10 años, yo les hubiera dicho que no había ninguna salida. Pero hace 10 años sucedió algo increíble. Alguien tuvo una idea brillante y construyó una plataforma que de un plumazo resolvió todos estos problemas. Esa plataforma se llama Bitcoin. Y yo sé que cuando digo esto, muchos de ustedes están pensando, pero Bitcoin no era solo una moneda. Y es lógico que pensemos así, porque cuando nosotros nos acercamos a nuevas tecnologías, y esto yo lo vi pasar también en los años de la web, lo primero que hacemos es tratamos de asimilarlas comparándolas a lo que ya conocemos. Así es que nosotros pensamos que las primeras PCs no eran mucho más que una máquina de escribir, hasta que nos dimos cuenta que el poder que tenían era infinitamente mayor. E incluso gente brillante, como Paul Krugman, que es un economista laureado con el Nobel, no pudo ver en el 98 el potencial de Internet. Y lo comparó, digamos, con una disrupción tecnológica similar a la máquina de fax. Así que en ese sentido no se sientan mal, digamos, porque a todos nos pasa que nos cuesta entender el potencial disruptivo de las nuevas tecnologías. Y en esa dimensión de Bitcoin como moneda y como medio de pago es que hoy muchísimas compañías en todo el mundo están aceptando Bitcoin y están usando Bitcoin como medio de pago. Pero Bitcoin como moneda o como medio de pago es solamente la punta del iceberg, porque debajo de Bitcoin se esconden tecnologías muy potentes, disruptivas. Esas tres tecnologías bases, y la más conocida hoy en día, la que más se escucha hablar, que es el blockchain, permiten la distribución de valor sin intermediarios. Y para hablar del blockchain y explicarlo en términos que cualquiera pueda entender, porque realmente el blockchain no es algo complicado, hay que pensarlo como un libro contable en el cual cada una de sus hojas incluye la hoja anterior. De esta manera, si nosotros queremos modificar algo en el pasado de ese libro contable, creamos un efecto dominó donde todas las hojas posteriores se ven transformadas. Eso lo que hace es que cualquier intento de manipulación de ese libro contable se hace evidente de manera instantánea. Eso tan simple es el blockchain. Ahora la pregunta es, ¿quién protege ese blockchain? Porque si ese blockchain está en manos de una institución privada, ese blockchain no es más que una base de datos con algunas características especiales, pero no ofrece mucha innovación. Podríamos hacer algo similar con alguna de las bases de datos a las que estamos acostumbrados. Ahora, si ese blockchain es protegido por una federación de organizaciones, que cada una guarda su copia, cada una audita cruzadamente al resto de estas organizaciones, tenemos algo parecido a lo que sucede hoy en el SWIFT, en el sistema interbancario, pero, digamos, implementando esta tecnología novedosa de no violabilidad de los datos,
o de registro inmutable. Ahora, si sumamos lo que Bitcoin creó, que es una red descentralizada con miles de servidores que están distribuidos en todo el mundo, en la cual ninguno de los servidores confía en el otro, ni se conocen, pero pueden llegar a un consenso sobre cuál es la última versión de ese libro contable, tenemos una red descentralizada. Y ese es el segundo concepto disruptivo de Bitcoin. En Bitcoin se sumó un tercer elemento, que es la prueba de trabajo, que lo que permite es que al momento de encadenar dos hojas, podemos demostrar que tuvimos que invertir cierta cantidad de electricidad, que tuvimos que invertir en equipamiento, en infraestructura, para poder conectar esas dos hojas. De manera tal que además, digamos, de tener un mecanismo tecnológico o criptográfico para asegurar la red, también tenemos un mecanismo económico. La única manera de que yo pueda modificar el libro es aportando igual cantidad de recursos que los recursos que se vienen acumulando históricamente. Y ese tercer componente también es un componente fundamental en el modelo de seguridad de Bitcoin. Después, en estos sistemas de blockchain, también vemos formas de manejar el acceso a la lectura y a la escritura. Entonces vemos que hay algunos blockchains, como el de Bitcoin, que es completamente abierto, cualquiera puede leer y escribir, y eso, si se ponen a pensar, es una característica que comparte con la Internet que nosotros conocemos, donde cualquiera puede participar. Hemos visto blockchains licenciados donde un conjunto de instituciones dicen, yo quiero mantener el control de la escritura, pero quiero dar acceso a todo el mundo para que lea, para mejorar el nivel de transparencia de estos procesos. Y después tenemos blockchain privados, donde las instituciones que están involucradas son las únicas que pueden leer y escribir en ese blockchain. Si combinamos un blockchain abierto, protegido por una red descentralizada, nace un concepto revolucionario que es la Internet del valor. Es una red pública, neutral, se mencionaban esos términos de la neutralidad, e interoperable, donde cualquiera puede conectarse. Todas estas redes privadas que hasta hoy hemos tenido pueden conectarse e intercambiar valor entre sí, sabiendo que no están cediendo en sus posiciones, porque están accediendo a una red pública que no tiene propiedad ninguna de las entidades relacionadas. Y esto es lo que hizo tan poderosa la Internet que nosotros conocemos hoy. Permitió que cualquiera pudiera no solo consumir la información, sino también ofrecer esa información. Y eso, como ya sabemos, cambió el rol de los medios de comunicación, de las empresas de telecomunicaciones. Entonces, este Internet del valor está trayendo el mismo nivel de disrupción al sistema financiero y al sistema político. Y con esta visión, también el mundo tradicional está tratando de aprovechar el valor de estas tecnologías subyacentes. Así, Goldman Sachs invirtió 50 millones en una de las billeteras Bitcoin más importantes. El New York Stock Exchange creó un índice. Esto está todo relacionado con este primer caso de uso que hablábamos de Bitcoin como moneda o como medio de pago. Ya algunos están adentrando en el uso de blockchain e Internet of Things, como se mencionaba al principio. IBM y Samsung hicieron una máquina de lavar que uno puede pagarle a la máquina, tiene su propia billetera, y después cuando la máquina se queda sin detergente le paga al proveedor cuando la recargan. Western Union está explorando cómo puede hacer para utilizar esta tecnología y evitar quedar fuera del negocio, porque esta tecnología genera un sistema de remesas global e instantáneo. Nasdaq está probando cómo hacer oferta pública de acciones
con unas 70 empresas, ya no usando Bitcoin como moneda, sino representando otros tipos de valor dentro de la blockchain, diciendo ahora voy a tomar una fracción de Bitcoin que no tiene valor económico y voy a representar las acciones de una empresa, pero voy a heredar de la tecnología Bitcoin todos sus atributos bases, la interoperabilidad, la escala global, la no falsificación de los activos, el que se evite el doble gasto. Y, como se mencionó en una de las charlas previas, hay 40 bancos, casi 50 han llegado a ser, que juntos se han asociado para tratar de desarrollar tecnología propietaria, probablemente más con la visión de construir un blockchain privado o licenciado que un blockchain público, pero no deja de ser una innovación, al igual que fueron las intranets en los inicios de Internet versus la Internet abierta. Sigue siendo innovación, pero no tiene el potencial disruptivo de una red abierta. Pero al igual que el Internet del conocimiento se construyó por capas, primero nos encargamos de que las computadoras pudieran comunicarse entre sí, después dijimos cómo hacemos que las personas se comuniquen entre sí, después construimos una capa para intercambiar conocimiento, y finalmente surgieron patrones emergentes, como las redes sociales, donde empezamos a intercambiar opinión, a generar vínculos y relaciones entre nosotros, con la misma tecnología con la que compartíamos documentos. La Internet del valor también se va a construir por capas. Entonces, el blockchain, la red de consenso, y el Bitcoin son la capa de abajo. Solamente nos permite registrar valor o atesorar valor y registrar transacciones entre partes. Pero hace unos 2 o 3 años, gente empezó a decir, ¿por qué no agregamos una capa que nos permita también registrar de esta manera distribuida lógica de negocios entre las partes? Y así surgió el concepto de los contratos inteligentes. Y también hay gente que está dando soluciones porque estas capas basadas en blockchain tienen una escalabilidad muy limitada. Para que se den una idea, Bitcoin procesa 7 transacciones por segundo, mientras que Alipay procesa 85.000 transacciones por segundo. Las capas de contratos inteligentes están teniendo una capacidad de potencial de entre 100 y 400 transacciones por segundo. Pero si uno los compara, se da cuenta que son casos de uso distintos. Porque el settlement, o sea, el registro final inamovible de las transacciones en las redes de pago tradicionales, no se hace instantáneamente. Son redes que intercambian valor muy rápidamente, pero se deja para después la validación final de las transacciones. Entonces, las propiedades de los sistemas de transacciones basados en blockchain es la finalidad de las transacciones. Saber que una transacción, una vez que está registrada, nunca más va a volver atrás. Pero cuando uno quiere crear una red de pagos, lo que quiere es velocidad, volumen, bajo costo. Y por eso hay gente construyendo una capa más arriba que puede manejar cientos de miles de transacciones por segundo con las mismas propiedades de apertura que hoy conocemos. Se llama Lightning para los que quieran investigar más. Y encima de toda esta infraestructura, hoy se mencionaba el concepto de infraestructura, se construyen aplicaciones que interactúan directamente desde el celular de la persona con estas redes abiertas. Con lo cual son aplicaciones que escalan instantáneamente, porque no hay el concepto de cliente-servidor donde yo tengo que tener infraestructura en mi compañía para servir a miles, cientos de miles o millones de usuarios. Esta red está ahí para servirnos en todo momento, escala naturalmente y nosotros pagamos por uso. Sí, muchas gracias. Y
como si esto fuera poco, los contratos inteligentes, para que lo puedan entender con mayor facilidad, son el equivalente a los contratos legales que conocemos. En nuestra sociedad, la ley es el lenguaje de programación. Así que los abogados son nuestros hackers. Yo sé que nunca nadie había pensado en un abogado como un hacker, pero bueno. En el fondo, lo que estamos haciendo cuando escribimos un contrato legal es tomar ese lenguaje de programación y expresar ciertas cláusulas que cumplen con ese lenguaje de programación. Bueno, los contratos inteligentes hacen lo mismo, con la diferencia de que el cumplimiento de esta ley o de este lenguaje de programación no lo hace un abogado, un juez o el sistema judicial, sino que lo hace esta red distribuida de computadoras. Entonces tenemos la certeza de que los contratos que escribamos se van a ejecutar tal cual nosotros los esperábamos que se ejecuten. Y alguien, bueno, como si todo esto que les cuento no fuera suficientemente futurista, alguien dijo, bueno, vamos un paso más allá y vamos a hacer que haya propiedad, que haya objetos que puedan ser regidos por estos contratos inteligentes. Y nació el concepto de la propiedad inteligente. Y para bajar esto un poco más, lo que voy a hacer es les voy a proponer un negocio. Les voy a proponer que todos los que estamos acá reunidos, vamos a agarrar lo que tenemos en el bolsillo y nos vamos a comprar, bueno, quizás tenemos que ir a buscar un poquito más, pero nos vamos a comprar un autito autónomo, de estos que se manejan solos. Lo vamos a pintar de taxi. Yo le voy a poner una billetera Bitcoin y le voy a programar un contrato que cada vez que un pasajero se suba, va a abrir un canal de pago que le va a cobrar por segundo. Y cada vez que el pasajero se baje, el canal de pago se va a cerrar. Le va a cobrar exacto lo que corresponde para su viaje. Cuando este autito se descomponga, va a llamar al mecánico y si su sistema de autodiagnóstico dice que está funcionando de nuevo, entonces el autito le va a pagar al mecánico de su propia billetera. Cuando se quede sin combustible, va a ir a la estación de servicio, va a pagar por el combustible. Y una vez al mes nos va a enviar a todos nosotros la cantidad proporcional de ganancias según lo que invertimos para comprarlo. Y como es un ciudadano responsable, le va a mandar toda la información al contador para que pague los impuestos. Eso que acabo de escribir hoy no es ciencia ficción. Toda la tecnología para hacer eso existe hoy. Está claramente en un estadio experimental, pero todos los componentes para hacer eso existen hoy. Y así como las redes sociales son un patrón emergente de la Internet del conocimiento, un patrón emergente de esta Internet del valor muy importante para mí va a ser la construcción de identidad basada en la reputación. Nosotros vamos a crear una identidad dentro del blockchain y después cada uno de nuestros comportamientos, cada vez que tenemos una transacción comercial exitosa y nos califican positivamente, cada vez que nos capacitamos y obtenemos un nuevo título, cada vez que aportamos a nuestra comunidad, todo eso se va a ir acumulando a nuestra identidad digital. Y esa reputación es lo que nos va a habilitar a comerciar con gente que no conocemos. Porque esa reputación va a ser mucho más importante que la identidad asignada por los estados. Dime cómo te comportas y te diré quién eres. Entonces, podemos ver un futuro donde un banco de desarrollo de China le haga micropréstamos a un granjero de Nicaragua. Y si ese granjero repaga el micropréstamo, su crédito se va a extender. Y finalmente, si sumamos todo esto que estoy describiendo a un fenómeno que está sucediendo en nuestra sociedad, que es la penetración de los teléfonos inteligentes, donde se estima que la mitad de los excluidos del planeta van a tener un teléfono inteligente en sus manos dentro de no muchos años, surge una visión que es la que a mí me motivó
a dedicar los últimos 4 años a difundir esta tecnología en la región, que es la de darle a millones de personas que hoy están excluidas del sistema la posibilidad de acceder a servicios financieros básicos, construir una reputación y darles un puente para conectarse con el resto de la sociedad. Algo que al día de hoy nadie pudo darles. Gracias. ¿Tienen preguntas para hacerle a Diego?